Hola, ¿cómo están nuevamente? Hoy nos juntamos otra vez para seguir conversando sobre los triángulos rectángulos. Y ya estuvimos viendo que era el teorema de Pitágoras y hoy vamos a agregar alguna cosita, no sé si más interesante, pero sí en la misma línea. A mí en particular me llama más la atención esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Que es incorporar en nuestro estudio de los triángulos rectángulos otro de sus elementos fundamentales, como los de cualquier triángulo, que son sus ángulos. Y bueno, como se habrán dado cuenta, un triángulo tiene tres ángulos. Tenemos este que está por acá, con más claridad, este que está por acá, este que está por acá, ambos agudos, como habíamos dicho, y el tercero ya está marcado que es este que es especial porque es un ángulo recto de 90 grados, que es el que le da nombre al triángulo. Bien, los otros dos son ángulos agudos, vamos a ponerle también nombre. Como saben, es costumbre en matemática asignarle una letra griega a un ángulo. En este caso vamos a usar las primeras dos, alfa y beta, que serían como la A y la B de nuestro alfabeto más latino. Alfa y beta. Bien, ¿habrá manera, y acá está la cuestión, de conocer cuánto valen los ángulos si conociera los lados? Esa es una pregunta válida. ¿Y por qué es válida? Y acá está el embrollo matemático, ¿no? Esto, no sé si alguno de ustedes ya se dio cuenta, pero vamos camino a hablar de las relaciones trigonométricas, también conocidas como funciones trigonométricas. Hoy, más bien como relaciones, ¿sí? ¿Con qué tienen que ver estas relaciones? Bueno, vale la pena observar una figura que nos va a permitir entender que hay una vinculación entre el valor del ángulo y el cociente de lados, ¿sí? Cuando digo cociente de lados, me refiero a que puedo hacer b dividido a, o b dividido c, o c dividido a, c dividido b, todos los cocientes posibles, que son 6, teniendo estos tres lados. Bien, veamos la figura esa de la que estoy hablando, que no es otra cosa que pensar en el triángulo que ya tenemos, pero proyectando dos de sus lados. Vamos a tratar de hacerlo más bonito, ¿sí? Está. El triángulo que tenemos, original, podemos pensar hasta aquí, y este es nuestro triángulo original, que tenemos aquí arriba, ¿no? A, B y C. Pero ¿qué ocurre si proyectando los lados C y A, como los tenemos allá arriba, ahora tenemos estos como dos lados mucho más largos, ¿no? Si trazamos líneas o segmentos que sean paralelos al lado B, ¿sí? Acá está al lado B, no importa a qué distancia, pero sí que sean paralelos. Por lo tanto voy a tener aquí abajo ángulos rectos nuevamente. Y entonces, permiso, voy a ponerle los nombres para no olvidarme. Este era A, este es B y este es C, ¿no? Pensando claramente hasta aquí, ¿no? Hasta este lugar. Voy a poner así como una línea de puntos. Ese es nuestro triángulo original. Proyectamos C, la recta que contiene a C, la recta que contiene A, semirectas para ser más exactos. Acá va a estar el ángulo alfa que habíamos llamado recién. Este va a ser el ángulo alfa. Aquí arriba va a estar el ángulo beta. Pero al trazar esas líneas en color verde que puse por ahí, que son paralelas a B, podemos llamarles B' y B'', se forman o aparecen dos triángulos más en la figura, ¿sí? Tenemos el triángulo original, pero ahora también podemos pensar en este nuevo triángulo y, ¿por qué no, también en este otro nuevo triángulo, el más grande de todos? Si seguimos trazando segmentos paralelos a B,
B', prima, prima, etcétera, etcétera, siguen apareciendo triángulos, cada vez más grandes en la forma que lo estoy haciendo. ¿Qué tienen en común todos estos triángulos? Bueno, en principio son todos rectángulos, porque este ángulo de aquí abajo permanece recto mientras que yo cumpla con hacer la recta el segmento B paralelo al original, ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, alfa, este ángulo no ha cambiado, porque este vértice, este punto, y por tanto este ángulo, es el mismo para todos los triángulos que yo estoy pensando. Pero, si dos triángulos tienen dos pares de ángulos iguales, el tercer ángulo queda determinado por los primeros dos. Por lo tanto, el tercer ángulo también tiene que ser el mismo en todos ellos. Por lo tanto, este beta, que va a estar por acá, o mejor dicho, este ángulo también va a ser beta, y este ángulo también va a ser beta. Así que estos triángulos que aparecen, todos diferentes, son semejantes entre sí, porque tienen sus tres ángulos congruentes, iguales. ¿Ok? Bien. Entonces, si bien son distintos, es decir, los tres lados de los triángulos son diferentes en cada caso, los triángulos son semejantes porque sus ángulos son iguales. Por lo tanto, si bien van a ir cambiando, ahora voy a hacer aparecer unas letritas más, déjenme mostrarles. Hasta acá, desde aquí hasta aquí, esto va a valer A', mientras que la hipotenusa correspondiente a ese triángulo, que sería el segundo, se va a llamar C', y como imaginarán, en el caso más largo, tendremos A', y allá arriba tenemos la hipotenusa también, la más larga de las tres, que será, perdón, el lío, C'. Bien, pero si tenemos triángulos semejantes, sus ángulos son iguales, sus lados tienen que ser proporcionales. A ver si me creen esto, porque por ahí esto de la semejanza y la proporcionalidad tiene que ver con otra cuestión que no hemos visto en este video, porque no entraría todo. Pero si lo pensamos, tiene lógica, fíjense. Lo que yo digo es que B dividido A tiene que ser lo mismo, por ser triángulos semejantes, que B' dividido A'. O incluso lo mismo que, ¿sí? Claramente, B'' dividido A'. Eso significa que sus lados son proporcionales. Comparar B con A en el triángulo original tendría que ser lo mismo que comparar B' con A' en el segundo triángulo, o B'' con A'' en el último triángulo. ¿Está bien? Esa es la idea de proporcionalidad. Se conserva la proporción al conservarse los ángulos, ¿sí? Es como cuando hacemos zoom en el teléfono. Tenemos una foto, tenemos una imagen, la podemos agrandar o achicar, y el teléfono lo hace por defecto de manera proporcional. Es decir, la figura no se deforma, simplemente aumenta de tamaño o disminuye de tamaño, pero guarda todas las proporciones, ¿sí? No como en esos, bueno, como mirarse en un espejo. Cerca o de más lejos uno nota que su imagen se agranda o se achica, pero lo hace de manera proporcional. Por ahí han visto esos espejos trucados en los que uno se acerca y se ve muy delgado o muy amplificado o incluso con curvas extrañas que no están en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, no, eso no es lo que pasa en esto claramente. Bien, por lo tanto, alguien dijo, ok, estas proporciones entonces, ¿sí? En este caso, B sobre A, B sobre A, B sobre A, se conservan, son las mismas, pero B y B' no son iguales. Claramente B' es más grande que B, y B' es más grande que B y que B'. Entonces, ¿qué más se conservan además de las proporciones? Porque los lados no lo hacen. Se conservan los ángulos.
O sea, los ángulos son los mismos en todos los triángulos. Por lo tanto, alguien pensó o dijo que, ok, entonces las proporciones no dependen de los lados en sí, sino de los ángulos que tienen el triángulo. O sea que hay una relación, hay algún tipo de relación entre alfa y beta con las proporciones. Algún tipo de relación hay. Si yo cambio el ángulo, estas proporciones se van a ver modificadas. Van a ser iguales entre sí, pero se van a ver modificadas. Solo al cambiar el ángulo. Bueno, entonces se estableció un nombre para estas proporciones. ¿Sí? Espero que haya quedado claro porque esta era la parte más difícil del video. Y ahora vamos a ir a lo que usualmente vemos en una aula en la escuela secundaria, que es el nombre de estas relaciones y cuáles son los cocientes correspondientes. Como se habrán dado cuenta, me refiero a seno, coseno y tangente. ¿Se acuerdan, no? Ok, veamos. Veamos. Volvamos acá arriba a nuestro triángulo. Vamos a tener que hacernos un duplicado del mismo. Hacemos una pausita y vuelvo con el duplicado. Bien, ya tenemos entonces ahí el triángulo rectángulo y las tres relaciones trigonométricas que les mencionaba. Seno, coseno y tangente. Veamos un momento cada una de ellas. Por un lado tenemos a el seno y fíjense que al lado puse alfa. Importante acá cómo se lee e interpreta. Es seno de alfa, ¿sí? No seno alfa o seno por alfa. No, es seno de alfa. Por acá tenemos coseno de alfa y finalmente tangente de alfa. Al lado, ¿sí? Seno de alfa, que es igual. Bueno, acuérdense de esto de las proporciones. AB sobre C. Coseno de alfa, A sobre C. Y tangente de alfa, B sobre A. Esas son las definiciones. Por lo tanto, seno de alfa igual a B sobre C. Fíjense acá, en el estudio que hacíamos recién. B sobre C será lo mismo que B' sobre C'. Y será lo mismo que B' sobre C', porque es el mismo alfa para los tres triángulos. Así que el seno de alfa se conserva si los triángulos son semejantes entre sí. ¿Ok? Para retomar un poco esa idea que por ahí quedó algo como difícil de comprender o por ahí largo de seguir. Bien, entonces aquí al lado les puse en otro color para que recordemos cuál es la definición real más allá de las letras que usemos para señalar los lados. Entonces, opuesto sobre hipotenusa es la proporción que corresponde a seno de alfa. ¿Y cómo opuesto? Hipotenusa tenemos claro quién es la misma que hablábamos en el video de Pitágoras, triángulos rectángulos. ¿Sí? El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y entonces, ¿quién es el opuesto? Bueno, esa es una categoría referente al cateto. Recordemos que B y A en este caso son los catetos del triángulo rectángulo. Si miro el ángulo alfa, pienso como si fuera un ojito ahí abierto, ¿no? Que está mirando. Ese ojito mira hacia allá. Entonces, B es el lado que se le opone al ojito, a la mirada del ojito. Y A, que es el cateto, este que está acá abajo, ese cateto forma parte del ángulo alfa o es uno de sus lados. Se le va a llamar cateto adyacente de alfa. ¿Ok? Entonces, el cateto que no lo forma, que es este no forma a alfa, se va a llamar el opuesto de alfa. Y el cateto que forma parte del ángulo alfa, el ángulo que estoy viendo, se llama adyacente. Por lo tanto, si de pronto ahora se me ocurre pensar en beta, cambian los roles. Porque para beta, el cateto que lo forma es B. Mientras que A es el cateto que no lo forma. A sería su opuesto, B sería su adyacente. ¿Ok? Así que es importante recordar la definición de cada una de las relaciones trigonométricas. Seno de alfa
opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, adyacente sobre hipotenusa, y tangente de alfa es la única que no utiliza la hipotenusa, es opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Bien, hemos ampliado nuestro conocimiento de los triángulos rectángulos, ahora estamos mirando sus ángulos y tenemos estas tres herramientas nuevas que nos van a permitir ahora trabajar no solo con los lados del triángulo, sino también poder investigar o saber sus ángulos. ¿Ok? Me dejo para otro videito porque este se hace largo, algunos problemitas respecto de esto. ¿Sí? Prometido. Nos vemos, hasta pronto.